Consultorio médico. El doctor Carlos Loaiza Palomino está con nosotros porque hoy nos hablará sobre este tema, control y prevención de la diabetes. Doctor Carlos, bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Bien, doctor, estamos ya en una nueva semana, estamos en el mes número 11 del 2025 y creo que durante estos programas estamos llevando y creo que recogemos muy bien, ¿no?, de nuestros oyentes, que sus consejos, sus orientaciones van ayudando principalmente a prevenir y tomar las acciones que necesiten y no esperar de último momento. Como hoy nos vamos a referir al control y la prevención de la diabetes, doctora. Así es, Jaime. Mira, he querido tocar este tema porque este mes se le dedica a la diabetes. El 14 de noviembre es Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. Todo el mundo se reúne a hacer muchas actividades. Yo creo que Santa Mónica empezó hoy a 4 de noviembre. Empezamos con un temita muy importante que es de la diabetes y de preferencia cómo es que nosotros vamos a prevenir la enfermedad. Pero para prevenir una enfermedad primero tenemos que saber de qué se trata la diabetes. Entonces, yo creo que es importante que nuestros oyentes sepan que la diabetes es una enfermedad crónica. Cuando hablamos de una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que no se cura, pero sí se controla. Y cuando uno tiene buenos hábitos alimenticios, cuando uno va a su médico periódicamente y cuando uno toma el medicamento correcto y hace actividad física, la enfermedad sencillamente se detiene y deja de hacer daño. Lo importante aquí es que evitar que esta enfermedad, que es crónica y que está cobrando muchísimas vidas a nivel mundial y que se está presentando mucho a nivel de la región y del mundo también por los desórdenes alimenticios que tenemos, pues tenga que parar. Se dice que la diabetes va a ser una pandemia en el futuro y es cierto, porque hay muchísima gente. Miren, en el Perú ya casi el 6% de personas, el 6% ya son diabéticos. Y si hablamos de Argentina, entre el 10 y 12% son diabéticos. Hay mucha gente que no sabe que tiene la enfermedad, porque a veces la enfermedad se presenta silenciosamente y no necesariamente hace la sintomatología marcada. Tú sabes que todos los organismos no son iguales y todos responden diferente ante una determinada patología. Es decir, doctor Carlos, llevamos al encontrar este problema de la diabetes cambios en el estilo de vida. De hecho, ¿ya antes o después? Mira, hay dos cosas importantes. Las personas que no somos diabéticos, yo creo que debemos que cuidarnos. Más que todo si hay antecedentes genéticos, antecedentes de familiares que han tenido la enfermedad, llámese tíos cercanos, llámese padres o abuelos o bisabuelos o hasta los tatarabuelos. Entonces, si hay por ahí un linaje genético que nos va a permitir hacer la enfermedad, pues hay que cuidarnos. Pero a esto se agrega otra cosa, que es la alimentación desordenada que tenemos. Casi en toda la región norte del Perú se consume exceso de carbohidratos. Y hoy en día, pues, los postres, ¿no?, y las grasas, todo eso van a permitir que nuestro organismo, pues, y la gente que está un poquito panzoncita, ¿no?, la gente que no hace ejercicio, la actividad física está disminuyendo. Para todo es mototaxi, vehículo. Entonces, si camináramos un poco más, tuviéramos, digamos, el permiso de poder darnos nuestros gustos. Porque todo en exceso es malo. Exacto. Pero cuando tú eres una persona que controla su alimentación, eres una persona que va frecuentemente al médico, que hace sus ejercicios o hace sus caminatas, pues se puede dar esos gustitos. Es decir, ser una persona equilibrada en diferentes aspectos, para decir. Así es. Desde la alimentación hasta la actividad física. Yo creo que es importante, muy importante eso, la alimentación, la actividad física, no el ir a su médico, no esperar la sintomatología. Hoy en día podemos ayudar a diagnosticar la diabetes con un examen en ayunas,
¿no? Que el paciente tiene que tener una glucosa entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si tiene menos, se habla de una hipoglicemia, y si tiene más de 100, se habla de una hiperglicemia. Paralelo a esto, hay que investigar si hay azúcar en la sangre, en la orina también, azúcar en orina. Hay un análisis que se llama hemoglobina glicosilada, que permite saber hasta qué punto el paciente tuvo la concentración de glucosa los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Y, en fin, hay una prueba de tolerancia a la glucosa también, que permite saber cómo se comporta el azúcar dentro de mi cuerpo tras el consumo de alimentos. ¿Y cuántos tipos de diabetes hay? Bueno, doctor? tenemos hasta 4 tipos de diabetes. Hay una diabetes 1, que es cuando el páncreas no produce insulina, se presenta mayormente en los niños y en los jóvenes. Entonces, la ausencia de insulina, es decir, es una enfermedad autoinmune que el páncreas no produce insulina por nada. Entonces, esta insulina tiene que administrarse, ¿no? Y uno se la administra pues todos los días. La otra es la diabetes tipo 2, que se presentaba antes en mayores de 40, luego disminuyó a menores de 30 y ahora hasta 25 años pueden hacer una diabetes tipo 2, por cuestiones genéticas o por cuestiones de desorden de alimentación, ¿no? Entonces, estas personas que hacen la diabetes tipo 2 son personas que tienen que llevar un control estricto, control de dieta, control de su médico endocrinólogo, que es el especialista que tiene que ver la diabetes, pero también puede ser el médico internista, que lo ve también muy bien a este tipo de enfermedad, ¿no? El control a través de un nutricionista, qué alimentos voy a comer y qué alimentos no voy a comer, ¿no? Algunos dicen, no, el camote es dulce, pero estudios recientes han dado con el clavo en que hay que preferir el camote que la papa, la racacha que la papa, por ejemplo, no, incluso que la yuca. Entonces, el camote se puede consumir un paciente diabético, pero tampoco va a ser en cantidades exageradas, sino en cantidades moderadas. Bien, doctor, entonces este tema que vamos conociendo aquí con este enfoque desde consultorio médico en el tema de la diabetes. Hay hasta 4 tipos, pero... Sí, hay la otra que ¿hay alguno que se puede controlar más, menos? Sí, la diabetes gestacional, mira, es importante mencionarlo también, porque de un 5 al 15% de gestantes hacen una diabetes gestacional. Entonces, yo creo que aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cuando la persona está embarazada, el médico ginecólogo le pide una analítica de varios tipos de pruebas, ¿no? Entre ellos está pues su hemograma para ver su hemoglobina, en una gestante estoy hablando, algunas enfermedades de transmisión sexual como HIV, VDRL, ¿no? Y le pide su examen de glucosa, de azúcar, y su examen de orina, porque la paciente que está gestando siempre hace sus infecciones urinarias a repetición. Entonces hay que medir los niveles de azúcar. Y si vemos que una paciente gestante tiene un nivel, por ejemplo, de 180 miligramos por decilitro de azúcar, yo creo que inmediatamente se tiene que catalogar como una paciente diabética gestacional. Que tiene que pasar en el proceso, termina el parto, pasan unos días y normalmente vuelve a la normalidad. Pero cuando una persona gestante hizo diabetes gestacional, es muy fácil de que en el futuro, si es joven, pueda ser una diabetes tipo 2. Eso es lo que hay que cuidar. Y lo otro es que una persona que hace una diabetes gestacional debe llevar unos muy buenos controles con su médico internista o su médico endocrinólogo y su médico ginecólogo, por cierto, para ver que la salud del bebé sea de la mejor. Siempre tratando de salvaguardar la salud y la vida del paciente, o en este caso del niño que tiene en el vientre de la madre. Bien, doctor. Luego de ese enfoque, de esas características que usted ha referido, entremos a la etapa de la prevención, ¿no? Todos a veces buscamos una forma, pero también, como usted decía, no esperar cuando uno siente ya algún síntoma o cuando pues uno está ya implicado con este problema. ¿Cuáles son los procesos de prevención? Mira, yo creo que un primer proceso de prevención es el conocimiento de la enfermedad. Debemos de conocer la enfermedad y a través de este medio de comunicación, como es Radio Santa Mónica, nosotros estamos dando a conocer
la enfermedad, las causas, qué es lo que puede desencadenar. Y es importante que la gente cada vez se culturice. Hoy en día tenemos el internet, tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que entrar a estos medios digitales que nos permitan empaparnos de la enfermedad. Pero cuando uno debuta, llamamos al debut de la enfermedad cuando hace los primeros síntomas. Y mira, hay 3 o 4 síntomas principales que se podía decir que el paciente ya está debutando con la enfermedad. Uno es que toma agua exageradamente, es decir, tiene sed, ¿no? Entonces el paciente empieza a tomar agua, a tomar agua, a tomar agua. Y yo he tenido pacientes que me han contado que tomaban galoneras de agua en el transcurso del día, galoneras de agua. Luego, el otro síntoma que es irse al baño a cada rato, ¿no? Es de hecho que si toma bastante agua hay que ir al baño. Pero este es un proceso un poco más acelerado. Es como si estuviera el paciente tomando y tiene que ir al baño. Lo otro es que el paciente tiene muchísimas ganas de comer. ¿Y por qué se presentan las ganas de comer? Como si estuviera siempre de hambre. ¿Por qué? Porque la célula, o sea, la glucosa es el combustible celular. Y la glucosa tiene que estar dentro de la célula. Pero ¿qué sucede en los pacientes diabéticos? La glucosa no está dentro de la célula, por lo tanto no hay combustible y se queda fuera de la célula. ¿Por qué? Porque el páncreas o no produce insulina, que es en la diabetes tipo 1, o produce insulina en cantidades insuficientes. Por lo tanto, son pocas las moléculas de glucosa que logran entrar a una célula. Y es allí donde al quedarse afuera la glucosa, el paciente tiene hambre, muchísima hambre. Entonces come y no se llena. Y lo otro es baja de peso sin razón. Yo no hice ejercicio, yo no hice dieta, ¿y por qué estoy bajando de peso? Entonces, estos 4 síntomas son principales y característicos para decir que el paciente tiene que hacerse obligatoriamente una prueba de laboratorio que se llama glicemia en ayunas para ver en qué nivel se encuentra su azúcar. De repente el paciente en ayunas se hizo y encontramos un nivel de glucosa de 280 o de 200 o mayor a 140 o mayor a 100. Es más que suficiente para poder decir que este paciente es un paciente diabético. Ahora, doctor, el control ya para quienes tienen diabetes, claro, ¿no? Mira, porque lo importante es evitar el debut. Claro. Mientras más tarde llegue el debut, hablamos de tarde a una persona pues de 45, 50 años. Hay gente que a los 60 años debuta. Bueno, los 60, la esperanza de vida en el Perú, 75 años, no hay problema. Pero debutar con la diabetes a 25, 30 años es muy tedioso, y el joven como que no asimila la enfermedad, el joven no lo toma con seriedad la enfermedad, y ahí se presentan 4 grandes complicaciones de la diabetes. Uno, que se puede quedar ciego, retinopatía diabética. Otro, el riñón se queda inservible, nefropatía diabética, puede llegar hasta diálisis. Lo otro, neuropatía, el paciente le amputan un dedo, un pie, una pierna. Y la otra, problemas a nivel del corazón. Entonces, por eso digo que el debut de la enfermedad debe ser lo más tarde posible para evitar que un joven que tenga la enfermedad tenga estas complicaciones. Y ahí las recomendaciones. Yo creo que es muy importante. Cuando una persona debuta joven, hay que hacer controles periódicos. Lo otro, hablarle bien de la enfermedad, que su médico le diga qué es lo que se tiene que hacer, porque muchas veces el paciente lee, hoy tenemos la información en la mano, pero muchas veces el paciente debe escuchar de un especialista, de un profesional, que le diga, estos son las complicaciones, estas son las consecuencias, esto es lo que te puede dañar, mira que te puedes quedar ciego, te pueden amputar el pie, de repente el chico es un gran futbolista, le gusta su deporte, pues de hecho, entonces no va a querer que suceda eso. Entonces es tomar conciencia de la persona, sea joven, adulta, de las graves consecuencias que se pueden presentar, y que sepa la gente que es una persona diabética. Muchas veces uno esconde la enfermedad, no, que quede entre nosotros, eso, bueno, depende de cada uno, pero yo creo que cuando la familia que te quiere, cuando los amigos que te estiman saben de la enfermedad, pues hay que cuidarte. Te y no ayudan. exigirle que tome, por ejemplo, vino, y no exigirle dulces, no exigirle cantidades de alimentos, sino invitarle un agua, invitarle por ahí una ensalada de frutas, no, algo
que le ayude. Es decir, tú inteligentemente puedes ayudar a salvaguardar su salud y su vida del paciente y sus complicaciones también. Entonces, esa es una cosa. Lo otro es visitas periódicas a su médico. Una persona que es diabética tiene que hacerse al menos una glucosa cada 30 días, porque la glucosa sube de hoy día para mañana. Ojo, ¿eh? O sea, no es que hoy puedo tener 100 y me mantengo con 100 15 días, no. Depende qué alimentos consumes en el transcurso de la semana. Es decir, está en la alimentación que puede cambiar el estilo de vida, ¿no? De repente, si no tomamos en cuenta este tipo de recomendaciones. Hay gran cantidad de pacientes diabéticos que no toman conciencia de los daños que puede presentar esta patología. Y hay un dicho, ¿no, doctor? No sé si a usted le ha pasado o ha escuchado. Bueno, ya, pues, comiendo moriré. Igual voy a morir. No, no es así. A veces dicen, pucha, pero Diosito, ¿por qué eres malo? No, tú tienes que cuidarte. Diosito nos va a ayudar, es cierto. Él está siempre permanente con nosotros. Pero nosotros no hay que ser necios. Yo creo que hay que cuidarnos un poquito. Mira, la diabetes es una enfermedad crónica, pero se controla. Y si tú lo controlas con 4 cositas importantes, es más que bueno. Ir a tu médico, especialista, si hubiera, hacer una dieta saludable, sostenida de por vida, tomar los medicamentos correctos y hacer un poquito de actividad física. Con esas 4 cosas vamos a prevenir la enfermedad, y lo otro, en un paciente que ya es diabético, vamos a controlar la enfermedad. Es decir, un paciente que es diabético debe tener como máximo una glucosa menor de 140 miligramos por decilitro. Y si tiene ese valor, no vamos a tener un paciente que esté cansado, un paciente, si es varón, que no pueda lograr la erección, ¿no? Un paciente que se sienta casi siempre de sueño, totalmente desanimado. La conducta del azúcar en la célula es fabulosa. Si tú no le das el combustible celular, es como querer manejar un vehículo sin gasolina o sin petróleo, igualito. El combustible del ser humano es el azúcar. Pero en un paciente diabético hay que controlar este combustible. De tal manera, controlarlo, que nos dé un equilibrio. Y ese equilibrio va a hacer que mi organismo pueda cumplir todas las funciones, siempre y cuando haga estas 4 cositas que les estoy manifestando. Excelente, doctor Carlos Loaiza. A propósito de esta enfermedad, de esta situación que a veces no tomamos en cuenta, no vamos, disfrutamos, a veces aprovechamos, pero los excesos también en estas cosas que he dicho, porque además también hay que evitar el alcohol, el cigarro, que son elementos que van a incrementar o agilizar a este tema de diabetes, ¿no? Así es, mira, Jaime, tener diabetes no es que tu vida se detenga, no es que se acabó el mundo, no es que se terminó todo, no. Sencillamente vas a cambiar. Cambiar, corregirte en la alimentación, hacer un poquito más de actividad física, ¿no? Caminar, correr, saltar, coger tu escoba, barrer tu casa, bailar de repente. Entonces, esa actividad física. Lo otro es tus consultas periódicas a tu médico, tus controles de niveles de azúcar. Hoy en día venden aparatos que se llaman glucómetros, que tú lo adquieres en las farmacias y te tomas la glucosa pues cada semana. Hay gente que se toma todos los días, los pacientes diabéticos, para monitorear. Pero cuando tú te estandarizas y sabes qué alimentos consumir, qué hacer, mi medicamento está el correcto, no hay problema. Hay un examen muy importante que define si la persona es diabética, prediabética o sana, que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que permite hacer un examen en ayunas, luego le damos un insumo que se llama glucosa en hidra y le tomamos 3 muestras consecutivas, a la hora, a las 2 y a las 3 horas de haber tomado ese insumo que es glucosa en hidra. Tras eso, hacemos una curva y nosotros le damos al médico, ¿es un paciente diabético, es un paciente prediabético o sencillamente es un paciente sano? Y con esto no hay ningún problema, pero eso no significa que aún estando sano nos vamos a cuidar. Nos tenemos que cuidar. Vivimos en un mundo lleno de alimentación con carbohidratos, harinas y azúcares, ¿no? Y hay que controlar eso. Actividad física, visita a su médico, una dieta saludable y ejercicio. No hay ningún problema y seguir para adelante. Qué bien. Doctor Carlos Loaiza Palomino, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el programa. Gracias, Jaime.